Hola chicos, los saludo con mucho gusto por el volver a ser su maestro, en este caso para la materia de Derecho Romano, para la licenciatura que están tomando ustedes. Ya saben mi nombre, soy el maestro César Castillejos de Paz y pues ser un gusto nuevamente poder estar al frente de ustedes en una materia como lo es el Derecho Romano. Y para nuestra clase introductoria, o para que mejor dicho ubiquen al Derecho Romano, y no se me vayan a querer poner, ¿cómo les diré? Pues como que reacios a aprender la materia, porque van a decir, el profe nos va a enseñar por historia. No, no va a ser así. Vamos a ver las instituciones más fuertes del derecho romano que aún siguen existiendo en la actualidad. Y por ello quisiera empezar con la clase del derecho romano en la formación del jurista y su pensamiento, es decir, en la formación de ustedes. ¿Cuál es la importancia del derecho romano en el mundo legal? Para comprender el aparato jurídico y legal de la actualidad, resulta esencial que ustedes estudien el derecho romano, porque este mismo presenta el génesis de la mayoría de los derechos, deberes, terminologías y procedimientos que se utilizan hoy en día. El derecho romano es el fundamento del cumplimiento de las leyes en sociedad para lograr así un desarrollo económico, social y político. Con esa finalidad, los teóricos del derecho pues elaboraron un código escrito para dar a conocer a cada quien sus derechos y deberes. Este código tipificado, que lo vamos a ver después, que es el código de las 12 tablas, vino a resolver una problemática que afrontaba a la población romana, con el objetivo de otorgarles a los ciudadanos igualdad, justicia, propiedad y un papel en la sociedad a cambio de la resolución de los conflictos en ese momento. Y un siglo más adelante, mediante la creación del Código de Justiniano, se logró la universalidad del derecho romano, su perdurabilidad en la historia y su utilización por gran parte del mundo. Por ende, el derecho actual no es otra cosa, sobre todo para los países como México, no es otra cosa que el derecho romano actualizado, adaptado a la sociedad del presente. El derecho romano es un sistema de derecho que tiene una dimensión histórica, pero también tiene una dimensión dogmática. La dimensión histórica, déjenme decirles que todavía no ha terminado porque la experiencia jurídica actual todavía divide al mundo en grandes sistemas y uno de ellos es el sistema jurídico romano. Por eso no se puede decir que el derecho romano pertenezca a una fase histórica sobrepasada, aunque sí podemos destacar momentos históricos sobresalientes. Un solo ejemplo, al principio del siglo VI después de Cristo, el emperador Justiniano produjo la gran obra que ya les había hablado, de codificación del derecho romano, lo que van a conocer ustedes como el Corpus Juris Civilis, que comprende tres textos: el Digesta, que es la recopilación de las máximas de los grandes juristas; las Institutas, que es una obra para el aprendizaje del derecho; y el Códex o el Código de las Constituciones Imperiales. El derecho romano es un sistema cuyo elemento característico es su construcción lógica, y en donde una norma no tiene valor en sí misma, sino que cada regla forma parte de todo un conjunto sistemático y por lo tanto se sustenta una con otra. Es por ello que vamos a hablar en la clase, en la materia, de conceptos, principios y reglas. En el derecho romano van a ver que las reglas valen no por la fuerza de quien las impone, es decir, no valen porque las impone un rey o un legislador, sino por el valor de su conjunto. Los juristas romanos dicen que la fuente específica, primaria y paradigmática del derecho es el pueblo, que puede producirlo, pero no puede ir en contra de él. Esta es una noción propia del derecho romano, y a partir de Thomas Hobbes, el derecho moderno está fundamentado en la fuerza, en el principio de efectividad. El derecho lo tiene el poder y los mandos son ejecutados por quienes están sometidos por el poder. El derecho romano no es así, sus criterios son otros, no necesita del poder para existir. ¿Cuál es la diferencia? Porque la van a topar a menudo en lo largo de que se formen ustedes como juristas. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema jurídico romano, el sistema jurídico anglosajón, que este jurídico anglosajón es el que se aplica en Estados Unidos o en Inglaterra? Bueno, el derecho anglosajón es más un conjunto de reglas y no un sistema.
Entonces, cada regla se rige por sí misma en cuanto ha sido puesta en cierto momento por quien tenía el poder de ponerla, mientras que el derecho romano, las reglas se rigen por ser un conjunto lógico que resuelve los problemas de relaciones interindividuales de la mejor forma posible. Además, hay un elemento muy importante, el papel de los jueces. En el derecho anglosajón, el legislador por excelencia es el juez, el único que puede decidir qué es lo que se tiene que hacer o no es el o no se tiene que hacer. Y debido a que no tiene una concepción del derecho en su conjunto, sino como regla, es que es la única regla cierta en la que aplica el juez. Y después ya no hay nada. ¿Ok? Esa es la diferencia entre el anglosajón y lo jurídico romano. Los romanos, de acuerdo al derecho romano, para que un ser humano adquiera la calidad de persona, debía de reunir tres requisitos: ser un ciudadano, ser un sujeto libre y tener capacidad jurídica sin estar sometido a la potestad de otra persona. Entonces vamos a entender que los romanos tienen la noción de hombre no porque alguien se lo reconozca, sino por su naturaleza, que establece que cierta entidad física es un hombre. Este puede ser libre o no, puede ser ciudadano o extranjero, jefe de familia o no, pero nunca se pone en duda la naturaleza del hombre. Además, hacen distinción entre tres niveles del derecho. El derecho civil, que sería lo que hoy en día le llamamos al derecho del Estado, que pertenece a todos los ciudadanos de una misma localidad. Después tienen el derecho de gentes, que se asemejaba al derecho internacional, porque era el derecho que tienen en común todos los hombres de cualquier pueblo. Y finalmente tienen su derecho natural, que corresponde a todos los seres animados, incluidos los animales, y que se reconoce la relación mutua de asistencia horizontal con la pareja y vertical entre generaciones. Pero para el derecho romano, ¿qué tipo de relaciones se establece entre los hombres? El pensamiento moderno está fundamentado en la idea de que nosotros necesitamos del Estado porque somos enemigos naturales, y si no fuera por el Estado, nos mataríamos los unos a los otros. La postura de Thomas Hobbes, que es la raíz del pensamiento jurídico y cultural contemporáneo, señala que la naturaleza del hombre es la competición. Por eso se dice que homo homini lupus, el hombre es un lobo al otro hombre. Los romanos piensan exactamente lo contrario. La naturaleza nos impone querernos y son los hombres los que nos introducen la división de los bienes y los reinos, la noción de propiedad. Por eso considera que las guerras y los conflictos son una degeneración del derecho natural y de cierta forma el derecho civil es la tentativa, el derecho civil, que es el derecho del Estado, recuérdenlo, para los romanos en ese entonces, es la tentativa del reacercamiento al derecho natural, que se consigue a través de la institución de la sociedad. Los hombres, al establecer una sociedad de derecho civil a través del consenso, reconstruyen de forma artificial la relación natural de amistad entre los seres. ¿Cuál es la condición del sistema jurídico latinoamericano en relación al derecho romano? El sistema jurídico latinoamericano, que es el que nos compete, es un subsistema dentro de un gran sistema del sistema jurídico romano, que tiene características particulares. Además, la romanística latinoamericana es el conjunto más grande de estudiantes y profesores del derecho romano en el mundo, incluso más que en Europa o Asia. En las manifestaciones más recientes que podemos encontrar del derecho romano, del derecho romano hay elementos de continuidad importantes, como la importancia de las relaciones familiares. eh, y aquí hablamos del derecho romano, la familia era un elemento básico, a diferencia del sistema anglosajón que no tiene casi importancia. Y con esta crisis económica global en Europa que pasó y que todavía se está reponiendo, se ha descubierto que el verdadero sistema de asistencia social no es del Estado, sino de las familias y la fuerza económica que tienen las sociedades en donde se sustenta la república, la nación, el país. Esta idea fundamental en el mundo antiguo, pues queda ya descartado porque
En el mundo antiguo dice que había una relación entre individuo, familia y Estado. Y hoy en día los vínculos ya no son tan fuertes como antes, porque existe una relación directa entre el individuo y el Estado sin la mediación familiar. Un tema elemental del derecho es cómo a través de las manifestaciones de la voluntad, presten atención porque esto les va a servir más adelante para derecho civil, el hombre puede hacer modificaciones en el derecho. Una de ellas es la voluntad unitaria de una pluralidad de personas. Este es el problema, este puede ser un problema porque es un tema complejo del derecho, pero fíjense, tanto para el derecho privado como para el derecho público. Porque nos podemos preguntar, y aunque todavía no han visto sobre el Estado, ¿qué es el Estado sino una pluralidad de personas que actúan con una voluntad propia? ¿Cómo se llega a esto? Y este problema tiene dos salidas. La medieval moderna, que consiste en la invención de la persona jurídica y la representación de la voluntad, que es un binomio que está estrechamente vinculado, y la otra, que es la lógica romana. La lógica romana nos dice, no, 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 no. El Estado es un contrato en sociedad y una articulación del proceso de voluntad en distintas fases, por las cuales hay una expresa manifestación de la voluntad colectiva que tiene naturaleza de mando. Esto es para que vean qué tan importante tienen que ustedes ver la parte del derecho romano y sobre todo de que les va a servir. ¿Qué les quiero decir con esto ya para cerrar esta clase introductoria? Les quiero decir que estudiar derecho romano significa introducir en el estudio del derecho dos dimensiones de la misma realidad que se entrecruzan la una con el otra. Ya les dije al principio, el elemento dogmático y el elemento histórico. Y en segundo lugar, les va a permitir a ustedes tener una visión sistemática del derecho frente a una visión puramente efectivista. Todo esto a ustedes como alumnos les va a hacer ganar una libertad frente a las opiniones dominantes porque van a saber ustedes que hay soluciones distintas y pueden optar ustedes una por otra. El jurista que se forma fuera de una perspectiva que tiene una visión monodimensional y limitada, solamente aplica de manera ineluctable las reglas escritas. En cambio, si uno recupera esta dimensión histórica, el jurista puede entender cómo frente a problemas existen otras salidas. El derecho romano tiene un papel importante en la formación del jurista y de su pensamiento. Al final, en el derecho romano se encuentra la noción de república. Los juristas medievales descubrieron la idea de que el poder sea necesariamente del pueblo y que cualquier otro que tenga poder tenga que conseguirlo por el pueblo y del pueblo. Esta es una idea típicamente romana y que se encuentra dentro de un sistema en el cual todo se explica y se relaciona, por lo que convierte en una fuerza importante y benéfica. Hasta entonces.